Dios los bendiga a todos en el nombre de Cristo Jesús y estamos aquí para otra prédica más, para la gloria y la honra de nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Gloria a Dios, aleluya. Bienvenidos a todos nuevamente. Y pues el tema de hoy es: ¿en dónde pasará la eternidad si mueres separado de Dios? Santo Dios, aleluya. Es el tema de hoy. ¿En dónde pasaremos la eternidad si morimos separados de Dios? Vamos a mirar, porque muchas personas piensan que están en el mundo, pero se van a ir al cielo por sus religiones de tradiciones y por todo, pero creen la mentira del diablo y no la verdad de Dios, porque no leen las Sagradas Escrituras. Pero vamos a mirar hoy y ojalá que las personas que están equivocadas escuchen la palabra de Dios, y otro punto muy importante, que lo crean también, ¿verdad? Porque muchas veces podemos escuchar la palabra de Dios, pero si no creemos, los incrédulos no entran al reino de los cielos. Aleluya, gloria a Dios. Estamos viviendo tiempos apocalípticos, las profecías en la Biblia se están cumpliendo, pero rápidamente ya ahorita. Estamos en el fin del tiempo de la gracia, porque ahora sí que ya está cumplido todo, pero todavía el Señor tiene misericordia de todos nosotros, los que somos cristianos, para que nos estemos preparando, reconciliando con el Señor. Pero en realidad muchos que dicen ser cristianos todavía piensan que tienen 10 hasta 20 años. Santo Dios. Estamos en el fin del tiempo de la gracia. La fe es la manifestación de la gracia de Dios. Por fe hemos venido a Jesucristo porque creímos en Él, en el Espíritu Santo. Lo hemos recibido como Señor y Salvador en nuestra vida. La gracia de Dios es un regalo a nuestra vida para ser salvos. Escuchen bien lo que yo les digo para todos los que no son salvos todavía. Todos los creyentes que somos salvos por creer en nuestro Señor Jesucristo y entregarle nuestra vida a Él solamente, porque Él es la única puerta de salvación. No hay otra. Él es la única puerta de salvación. Gloria a Dios, aleluya. Nosotros, todos los creyentes que hemos creído en Cristo, que hemos confesado a Jesucristo como Señor y Salvador en nuestra vida, somos hijos de Dios porque hemos nacido del Espíritu de Dios. La salvación se produce como un don de la gracia de Dios. La fe en Jesucristo es la única condición que Dios exige para la salvación. La fe en Jesucristo implica arrepentimiento. Dios nos da gracia a los creyentes, a los que hemos creído en Él, para que seamos libres del pecado, porque la paga del pecado, como todos sabemos, la paga del pecado es muerte, como dice en Romanos capítulo 6, verso 23. Así es que se acaba el tiempo, Jesucristo viene pronto. Iglesia que me está escuchando, pueblo de Dios, amigos que nos escuchan y que no han venido a Jesucristo, si esta prédica te ha llegado, te la han compartido, si tú la estás escuchando no es casualidad. Dios quiere salvarte por medio de su Hijo Jesucristo. Aleluya, gloria a Dios. Pero el tiempo de la gracia se acaba. Jesucristo viene pronto, aunque muchos no crean, y viene pronto a arrebatar a su iglesia. Yo te pregunto, ¿estás preparado? ¿Estás preparada? Porque sabemos que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. El día del Señor vendrá como ladrón en la noche, como dice en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, verso 2. Cristo Jesús viene a levantar a su iglesia, a todos los que fielmente estamos esperando su venida. Todas las personas que no han recibido a Cristo Jesús como Señor y Salvador en su vida, necesitan hacerlo. No tienen otra opción. Si ustedes quieren ser arrebatados, si ustedes quieren pasar de creación a ser hijos de Dios. Si quieren ser salvos e irse con el Señor en el rapto, en el arrebatamiento. Y todos los creyentes fieles debemos velar y mantenernos alerta, velando y en juicio sano, revestidos de fe, amor y justicia, estar reconciliados con Dios y no estar en tinieblas.
estar en luz, porque nuestro Rey de Reyes es luz. Tenemos que estar en luz y no en tinieblas, para que no nos sorprenda en aquel día, porque realmente, si nosotros somos hijos de Dios, hijos de luz, porque todos cuando venimos a Jesucristo, y lo voy a estar repitiendo, no vayan a creer que porque me equivoco y que ya volví a repetir el mismo versículo. Yo iba a dar otra prédica, lo que seguía en Apocalipsis, la Nueva Jerusalén, pero el Señor me dio esta prédica, me dio con qué cita empezáramos, todo me lo dio el Señor. Gloria y honra al Señor, porque yo sin Él soy nadie y no sabría nada. Y sé un poquito, y lo poquito siempre digo, que yo sé, trato de vivir la palabra, en lo poquito que sé. Gloria a Dios, aleluya. Somos hijos de Dios, como dice en Juan capítulo 1, verso 12. Hijos de luz. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, verso 5. Debemos velar y ser sobrios, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero Cristo viene pronto, y todo el que dice que es cristiano, por sus frutos se tiene que dar a conocer. Por sus frutos, por nuestros frutos nos damos a conocer y nuestro testimonio, al decir que somos cristianos, tenemos que dar un buen testimonio, en todo, porque hemos nacido del Espíritu de Dios. Y si todavía vemos que hay muchas cosas que no están bien, perfectos no somos, el único perfecto es Dios. Pero si vemos que no hay cosas que no están bien, entonces hay que autoanalizarnos. O nacimos de nuevo o no hemos nacido de nuevo. Porque se tiene que ver en nuestro físico y también cómo hablamos de lo que sale, todo lo que sale de nuestra boca. Así es que si queremos escapar de la ira de Dios, o sea, de la gran tribulación, debemos mantenernos espiritualmente despiertos, alertos, velando, sobrios para no caer en tentación, en las estrategias del enemigo. Todo aquel que no ha recibido a Jesús, yo lo vuelvo a repetir, no eres salvo. Si tú no has recibido a Jesús, te vas al infierno. Yo te tengo que decir esto, y con citas bíblicas voy a estar hablando. Preocúpate, ¿dónde estará tu alma? Porque tu alma seguirá viviendo. Yo lo voy a ir explicando. Todo aquel que no ha recibido a Jesús en su vida, hoy es su día. No tiene salvación, todavía no tiene. Tú no tienes, si no has venido a Cristo, no tienes al autor de la vida, quien es Jesús. No han creído en Él y por resultado no han seguido el camino que los va a llevar a la vida eterna. El camino que Él nos vino a mostrar para ser salvos. No tienen la vida eterna, no tienen salvación, no tienen a Cristo en su vida. Aunque ustedes digan que lo conocen, no lo conocen, porque no lo han recibido como Señor y Salvador en su vida. Más bien están a lo mejor adorando imágenes, están en otras religiones, pueden estar hasta en el satanismo, hechicería, brujería. Porque hay muchas personas de esas que se deleitan en el pecado. Pero si no te arrepientes, yo te estoy diciendo a ti, si tú estás escuchando y tú eres una de esas personas, tu alma es muy importante, la salvación de tu alma es muy importante. Satanás les ofrece muchas cosas, pero ese es el tercero que cae en el lago de fuego, que arde con azufre. Con citas bíblicas lo tengo todo. Aleluya, gloria a Dios. Jesús es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por Él. Busquen y lean en Juan capítulo 14, verso 6. Todo aquel que muere sin Jesucristo va al infierno. Su alma, su cuerpo lo pueden enterrar, pero su alma se va al infierno. Y todo el que muere con Cristo, su alma se va al paraíso, al cielo, para vida eterna. Todo aquel que no ha recibido a Cristo, lo vuelvo a repetir, no podrá volar en el rapto, no será arrebatado. Muchas personas no creen en el infierno, creen lo que quieren creer solamente de la Biblia y lo que les predican, porque hay muchas personas que, aún pastores en sus iglesias, yo he sabido de varios, yo lo he experimentado también,
no les gusta hablar del arrepentimiento, del pecado, del infierno, del lago de fuego, de los juicios que vienen. Esto está terrible, pero cada uno de nosotros que predicamos vamos a rendir cuentas. ¿Qué estamos predicando? ¿La palabra de Dios o herejías? ¿O lo que nos conviene a nosotros y lo que queremos que los demás escuchen? Estamos en los últimos tiempos. Pueblo de Dios, iglesia de Dios, preparémonos. Amigos que nos escuchan, sus almas son muy importantes para Dios. Escuchen toda la prédica. Créanle a Dios. No me crean a mí, lo estoy hablando con citas bíblicas. Así es que todo el que no ha recibido a Cristo no puede volar en el rapto, no es salvo. Si se muere con una bala perdida, en un accidente, en una enfermedad, se va al infierno. Eso lo dice la palabra de Dios. Yo lo voy a mirar más adelante con las citas. Todo aquel que quiere irse con Cristo y tener vida eterna necesita tener al dador de la vida, a Jesucristo. Pero muchas personas no creen en la verdad de Cristo y no mucho menos van a creer en el infierno. Creen lo que quieren creer. Pero Dios te ama y Él quiere salvarte por medio de Cristo, su Hijo amado. ¿Has pensado a dónde se irá tu alma cuando pases la muerte física? El tema de hoy, ¿en dónde pasará la eternidad si muere separado de Dios? ¿Tú lo sabes? No creo que lo sepas, porque ya estarías con Cristo, tener a Cristo en tu vida. El cuerpo muere, pero el alma sigue viviendo para vida eterna con Cristo o para muerte eterna en tormento sin Cristo. La Biblia enseña, de verdad, todo esto es terrible, terrible. Pero la Biblia enseña que estamos formados por cuerpo, alma y espíritu. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, verso 23. Y lo que es terrible es que tú no creas la verdad. El cuerpo lo entierran, lo queman, o lo desaparecen, o lo desaparecen las personas, porque cuántos asesinos desaparecen los cuerpos. O también el cuerpo puede desaparecer en el mar cuando mueren ahogados. Pero el mar también va a entregar sus muertos. Ya lo hemos visto en las prédicas que hemos estado hablando de Apocalipsis. Recuerden que el mar va a entregar los muertos que hay en él. Apocalipsis capítulo 20, verso 13. Lo vimos en la prédica, el juicio ante el gran trono blanco. Ahí tenemos todas las prédicas. Las prédicas es la palabra de Dios. Y digo tenemos, porque el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, es quien guía a este instrumento para que Él nos pueda hablar a todos. El alma del ser humano que habita en el cuerpo nos da la capacidad de pensar y sentir. Son los pensamientos, los sentimientos. Tu alma habla de tu vida interior en relación con tu propia experiencia, tu mente, tu corazón, tu voluntad e imaginación. El espíritu es una fuerza de vida invisible en el cuerpo humano. Cuando el cuerpo físico muere, el espíritu sigue viviendo. Cuando Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz y le dio aliento de vida, el espíritu, y fue el hombre un ser viviente. Génesis capítulo 7, verso 2. El alma junto con el espíritu humano siguen viviendo. Cuando muere una persona físicamente, cuando una persona pasa a la muerte física. El espíritu y el alma, escuchen bien lo que yo les digo, el espíritu y el alma son indestructibles y viven todavía. El cuerpo lo entierran. ¿Pero has pensado en dónde estará tu alma? Porque son indestructibles y viven después de la muerte física, ya sea en el cielo, en el paraíso, si murieron con Cristo. Están en espíritu, Apocalipsis capítulo 6, verso 9, Apocalipsis capítulo 20, verso 4. Si murieron sin Cristo, las almas están en el infierno. Si tú no has venido a Cristo, pon atención a esta prédica. Al final de la prédica vamos a hacer la oración de fe para salvación. Si tú quieres recibir a Cristo y si quieres que tu alma
pase la eternidad con Cristo en el cielo. Porque si murieron sin Cristo, todos los que han muerto sin Cristo están en el infierno, viven en tormento. Y les voy a dar 4 citas: Mateo capítulo 10, verso 28, Salmos 16, capítulo 16, verso 10, Mateo capítulo 16, verso 26 y Santiago capítulo 5, verso 20. El infierno existe y el lago de fuego también. El lago de fuego arde con azufre. Y lo miramos en la prédica del juicio ante el gran trono blanco. Esta prédica está en YouTube. Ahí ustedes la pueden buscar. Ahí está el juicio ante el gran trono blanco. Pero vamos a leer la palabra de Dios. Y la palabra de Dios se lee honrando al Padre, honrando al Hijo y honrando a su Santo Espíritu. Y vamos a Lucas capítulo 16, versos del 19 al 31. Capítulo 16, versos del 19 al 31. Y lo vamos a leer. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas. Verso 21, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Verso 22, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades, verso 23, y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí. El rico es el que está hablando. Ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Verso 25. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora éste es consolado aquí y tú atormentado. Verso 26. Además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Verso 27. Entonces le dijo: Te ruego pues, Padre, que le envíes, está hablando el rico, que le envíes a la casa de mi padre. Quería enviar a Lázaro, que lo enviara. Verso 28, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Verso 29, y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Verso 30, él entonces dijo: No, padre Abraham, pero si alguno fuera a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Verso 31, mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Amén. Oremos, pueblo de Dios. Padre eterno de la gloria. Padre eterno, Señor soberano, que estás en el reino del cielo. Venimos ante tu divina presencia dándote gracias por tu bendita misericordia, Padre, porque tú has tenido misericordia para con nosotros aún sin merecerla. Te pedimos que todos los que escuchemos tu bendita palabra podamos entenderla, discernirla y aplicarla a nuestra vida. Que cada uno de nosotros, Padre, miremos cómo está nuestro corazón, cómo está nuestra vida, en cuerpo, alma y espíritu. Señor amado, santifícanos por completo, que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensiblemente para tu venida, para la venida de nuestro Señor Jesucristo.
Ayúdanos, Padre, a perseverar hasta el final, a pelear la buena batalla y a guardar nuestra fe dentro de nuestro corazón, en nuestro ser. Y nuestra alma, Señor, tenga vida eterna con Cristo Jesús. Padre, todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso que es sobre todo nombre, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Gloria a Dios, aleluya, bendito Rey. Vuelvo a repetir el tema de hoy: ¿en dónde pasará la eternidad si mueres separado de Dios? ¿En dónde la pasarás? Leímos la historia de el rico y Lázaro. Esta historia enseña la verdad del Evangelio y es una historia real, lo que leímos, porque muchos creen que no es real, pero muchos incrédulos no creen, más que nada son los incrédulos. Esto no es una parábola, el rico y Lázaro es una historia verdadera. Es verdad que nuestro Señor Jesucristo tenía el propósito de enseñar su mensaje a sus discípulos con parábolas para ocultárselo a todos los incrédulos. Eso dice, y lean en Mateo capítulo 13, versos del 10 al 13. Vamos a Marcos capítulo 4, verso 25. Porque al que tiene se le dará, y al que no tiene aún, lo que tiene se le quitará. Amén. Al decir esto, nuestro Señor Jesús establece un principio de su reino. Si el creyente no sigue adquiriendo la verdad y la gracia, perderá hasta lo que tiene. El crecimiento en la gracia o la declinación espiritual casi no se puede percibir en la vida de muchos creyentes, porque ellos creen que están bien ante Dios, pero sus frutos son diferentes. Sus frutos muestran que no están bien ante Dios. Y se puede notar cuando el creyente no crece espiritualmente, es porque ha perdido su firmeza espiritual. Y Pablo les dice que guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigan en su firmeza. Y Pablo les dice, antes bien creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Lean en 2 de Pedro capítulo 3 versos de 17 y 18. Aleluya, gloria a Dios. Seguimos con el rico y Lázaro. El rico vivió toda su vida centrado en sí mismo. Fíjense nada más. El rico vivió toda su vida centrado en sí mismo, en sus riquezas, en sus deleites, en su pecado, en la desobediencia a Dios y a sus mandamientos. Santo Dios. Lo que leímos en Lucas capítulo 16, verso 19. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Amén. ¿De qué le sirvió? ¿De qué les sirve a las personas que tengan todo lo material? Que ellos creen que lo tienen. ¿De qué les sirve a las personas? Vean en dónde terminó el rico. ¿Cuántas personas tienen dinero? Son independientes de Dios. Para ellos no existe Dios. Ellos son los inteligentes, ellos son los que ellos viven por sí solos. Ellos no dependen de Dios. Ellos idolatran su persona, su fama, su dinero, sus negocios, sus trabajos, todo lo que tienen material, sus casas, mansiones, carros, barcos, aviones, su dinero, sus millones, sus palacios, etc. Son arrogantes, calumniosos, soberbios, envidiosos, ambiciosos, fornicarios, asesinos, adúlteros, mentirosos, orgullosos, vanidosos. No les importa el prójimo. Niños muriendo de hambre, de enfermedades. No tienen dinero los padres para llevarlos al doctor. ¿Cuánta hambre y pobreza hay en la tierra, en el mundo entero? ¿Cómo está el mundo ahora? Está más endemoniado que antes, porque si ustedes se dan cuenta, se va endemoniando poco a poco este mundo. Y eso dice la palabra de Dios. Y los ricos son más ricos y los pobres son más pobres. ¿En dónde pasará la eternidad si mueres separado de Dios? ¿Cómo está tu corazón?
Guarda tu corazón porque de él mana la vida. Proverbios capítulo 4 versos del 23 al 25. Lean, yo estoy dando las citas. Y vamos a Marcos capítulo 7 verso 21 y 22 dice, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, santo Dios, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios. Verso 22, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Verso 23, todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Amén. Todo esto significa separación de la salvación, separación de la comunión con Cristo, debido a los pecados que salen del corazón. Santo Dios, Padre eterno de la gloria. Y esto es finalmente separación de la vida eterna. ¿Cómo está el corazón de cada persona? ¿Cómo tenemos nuestro corazón? Y toda esta clase de personas, si no se arrepienten de sus pecados y no vienen a Cristo Jesús y lo confiesan en su vida que Jesucristo es el Señor y Salvador, si todas estas personas no lo hacen, van al infierno. Porque la paga del pecado es muerte, como lo dije, Romanos capítulo 6, verso 23. Un corazón impuro corrompe los pensamientos, los sentimientos, las palabras y las acciones. Proverbios capítulo 4, verso 23, Mateo capítulo 12, verso 34, Mateo capítulo 15, verso 19. Toda esta clase de personas necesitan arrepentirse, necesitan un corazón nuevo, transformado conforme a la imagen de Cristo. Santo Dios, aleluya. Lucas capítulo 6, verso 45, dice, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Amén. El corazón determina la conducta del ser humano. Por eso debe ser convertido, regenerado, transformado. Debe nacer de nuevo el ser humano. Porque ese corazón tiene que ser transformado. Tiene que nacer del Espíritu de Dios. Ser criatura nueva en Cristo Jesús. Juan capítulo 1, verso 12, Juan capítulo 1, verso 17, Juan capítulo 3, versos del 1 al 8. Sin venir a Jesucristo, sin este cambio interior, nadie puede hacer la voluntad de Dios. Santo Dios. Porque Jesucristo es la única puerta de salvación, como dice en Juan capítulo 10, verso 9. Pero si no hay un cambio en tu interior, tú no puedes hacer la voluntad de Dios. Jeremías capítulo 24, verso 7, Jeremías capítulo 31, verso 33, Jeremías capítulo 32, verso 39, Ezequiel capítulo 36, verso 23 y 27, Mateo capítulo 7, versos 16 al 20. Gloria a Dios, aleluya. Tienen mucha tarea para ver. Miren, no es broma, ni lo digo yo en plan como de que si lo quieres hacer o no. En lugar de ver novelas, en lugar de estar en el celular que no te aprovecha de nada, anota todos los versículos, ponte a leer la Biblia y busca, porque todo lo que se habla aquí es palabra de Dios. Y todo lo doy con versículos. Es sana doctrina. Aleluya, gloria a Dios. Lucas capítulo 16, versos del 20 al 23. Vamos a leer. En el verso 20, ya lo leímos, pero para estarlo explicando. Verso 20, había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas. Verso 21, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Verso 22, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles de Dios, al seno de Abraham.
y murió también el rico y fue sepultado. Verso 23, y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Amén. Gloria a Dios, aleluya. El rico, como ya miramos, escogió el camino del pecado, y la paga del pecado es muerte, como dijimos, y se lo repito en Romanos capítulo 6, verso 23. Escogió mal y sufre. Y digo, ¿por qué digo sufre? Porque sufre eternamente, todavía está ahí. Imagínense desde el Antiguo Testamento. Su alma, ¿cuántos miles de años lleva ahí? Santo Dios. Tomemos conciencia, pueblo de Dios, iglesia de Dios y amigos que nos están escuchando. Tomemos conciencia de todo esto. Escogió mal y sufre porque todavía está su alma ahí, eternamente, porque todavía está en el infierno. Ya no puede arrepentirse porque ya murió, ya tuvo la muerte física y está en tormento en el infierno. Y después de esto saldrá para el juicio ante el gran trono blanco. Yo ya di esa prédica. Ahí está todo bien explicado. Es una prédica que está ahí en YouTube, el juicio ante el gran trono blanco. Todo esto no es agradable predicarlo, pero es la verdad y tenemos que hablar con la verdad para que no vayan más almas a los pies de no vayan más almas al infierno y vengan a los pies de Cristo. Aleluya. Porque ahí están millones y millones en tormento en el infierno. Y como lo dije, después salen y después del juicio ante el gran trono blanco, que todo eso ya lo expliqué, con versículos y todo bien explicado, y serán arrojados al lago de fuego por la eternidad. Y esta es la muerte segunda, la muerte eterna. Apocalipsis capítulo 20, versos, lean 14 y 15, en donde habla que es la muerte segunda y el lago de fuego. Amén. El tema de hoy lo voy a estar repitiendo, ¿en dónde pasará la eternidad si mueres separado de Dios? Ahora que si mueres en Cristo y con Cristo, es una gran bendición, porque tendrás vida eterna. Pero los que ya murieron, solamente esperan el juicio, porque ya los que murieron sin Cristo están en tormentos, en el infierno. Los que murieron con Cristo ya están en el paraíso, en el tercer cielo. Gloria a Dios, esperando y lo voy a estar repitiendo, la resurrección de los muertos. Hebreos capítulo 9, verso 27, miren lo que dice. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Una sola vez. O sea, pasan la muerte física y después de esto salen, que ya les dije con qué cuerpos y todo, lo voy a explicar un poquito más adelante, salen y es al juicio del gran trono blanco y de ahí son lanzados al lago de fuego. Esta cita de Hebreos capítulo 9, verso 27 es para todos los que han muerto en pecado desde el Antiguo Testamento y mueren en pecado sin arrepentirse y han rechazado al único quien puede dar vida eterna, y es Jesucristo en el Nuevo Testamento. Hay una prédica en YouTube de esta sierva de Dios, la vuelvo a repetir, que es el juicio del gran trono blanco. Me gustaría que ahí explico sobre el Seol, sobre el Hades, sobre el infierno, sobre el lago de fuego, que la escuchen los que no la han escuchado, porque hay muchas personas que predican que el infierno es el lago de fuego. En el infierno, en el lago de fuego en este momento, nadie sabe en dónde está y no hay nadie en el lago de fuego, porque los primeros que lo van a estrenar hasta el final de la gran tribulación va a ser el anticristo y el falso profeta, y después del milenio, cuando está terminando el milenio, después del milenio, por un breve tiempo, está Satanás todavía induciendo a muchos al pecado en el milenio y es lanzado al lago de fuego. Ese es el tercero. Yo ya di toda esta información, todo eso está en el juicio del gran trono blanco. Bueno, seguimos rapidito.
A los impíos cuando mueren los sepultan, los entierran, y sus almas se las llevan los ángeles caídos al infierno. ¿Cuáles son los ángeles caídos? Los ángeles de Satanás, los demonios. Recuerden que Satanás, cuando fue arrojado del tercer cielo y fue arrojado al segundo cielo, porque hay 3 cielos, el que se ve de la atmósfera, las estrellas, el segundo cielo donde está Satanás y sus demonios, pero hay demonios aquí que están también en espíritu, se meten en las personas. Entonces, a los impíos se los llevan los ángeles caídos, los demonios, se los llevan al infierno. El rico no tenía compasión de Lázaro y murió Lázaro, lleno de llagas. El mendigo, Lázaro ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Lázaro vivió toda su vida en la pobreza, pero su corazón era recto delante de Dios. Su nombre significa Dios es mi ayuda. Él nunca abandonó su fe en Dios. Murió y fue llevado por los ángeles del cielo, de Dios, al seno de Abraham. Antes de Cristo, en el Antiguo Testamento, el paraíso estaba, lo dije también en la prédica pasada, el paraíso estaba en la parte superior del Hades, o sea, del infierno. Y en el verso 23 de Lucas, capítulo 16, dice que el rico en el Hades alzó sus ojos, porque el paraíso de Abraham estaba más arriba. Dice que el rico en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. ¿Y qué hizo el rico? Lucas capítulo 16 versos vamos a leer del 24 al 26. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Eso es muy triste, pueblo de Dios. De verdad que eso es triste para todos los que están en el infierno por haberse deleitado en el pecado, por no arrepentirse, por no creer en Dios en el Antiguo Testamento y en sus mandamientos, en el Nuevo Testamento, por rechazar a Cristo, por no venir a Cristo, por no creer la verdad y creer la mentira del diablo. Esto es triste. Aquel rico nos muestra que el alma sigue viviendo. Estaba en tormento. Cuando suplicaba misericordia, el rico podía pensar y sentir. Le pedía a Abraham que enviara a Lázaro para que mojara la punta de su dedo en agua y refrescara su lengua, porque estaba atormentado en esa llama. Esto es terrible. Yo quiero que ustedes tengan conciencia y pongan atención en dónde ustedes quieren pasar la eternidad. ¿En dónde pasarás la eternidad si mueres separado de Dios? Ahora que si mueres en Cristo Jesús, porque estamos ya del Nuevo Testamento. Si mueres y aceptas a Cristo como tu Señor y Salvador y mueres en Cristo Jesús, te vas como Lázaro. A los ángeles del cielo, en cuanto muere el cuerpo, te llevan para arriba. O yo puedo pasar la muerte física. Muero con Cristo Jesús, me llevan al paraíso, al tercer cielo. Isaías en capítulo 3, verso 8 dice: y se llenarán, porque miren, yo les voy a decir algo. Si están en el infierno y cuando salgan y van a salir al juicio del gran trono blanco, en Isaías capítulo 13, verso 8, fíjense lo que les espera a todos los que están en el infierno. Y se llenarán de terror, angustia y dolores se apoderarán de ellos. Tendrán dolores como mujer de parto. Se asombrará cada cual al mirar a su compañero, sus rostros de llamas. Era lo que estaba diciendo también el rico. Isaías lo profetizó en el capítulo 13, verso 8. Van a salir con rostros como de llamas. Y dice que se van a llenar de terror y angustia viéndose unos a otros. Porque cuando el Señor los saque del infierno, es que esto es feo. Van a estar así.
Yo antes me preguntaba, pues, ¿cómo saldrán? ¿Con qué cuerpo saldrán? Es con cuerpo como de cadáveres. Pero dice que sus rostros de llamas y se llenarán de terror. Y lean en Isaías capítulo 13, verso 8, angustia, y tendrán dolores, o sea que no tienen paz. Ya llegando al infierno ya no hay paz. Yo quiero que tomemos conciencia, me incluyo yo, para seguir perseverando hasta el final. Esto será terrible, habrá terror entre ellos, de mirar sus rostros unos a otros. Esto es lo que tenemos que nosotros mirar y pensar. ¿Qué les va a pasar a los desobedientes? ¿Y qué le contestó Abraham cuando eso le decía el rico? En Lucas capítulo 16, verso 25. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora éste es consolado aquí y tú atormentado. Amén. Todas las personas que no han recibido a Jesucristo, lo vuelvo a repetir, en su vida no son salvos. No han nacido del Espíritu de Dios, solamente son creación de Dios. Porque ustedes necesitan hacer la oración de fe para salvación. En Romanos capítulo 10, versos 9 y 10 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Verso 10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Amén. Por eso necesitas hacer la oración de fe para salvación. No pondrán, todos los que no son salvos no podrán volar en el arrebatamiento. Si están vivos y no se van en el rapto, es porque ustedes decidieron quedarse a vivir la gran tribulación, a conocer al anticristo, que va a estar los últimos 3 años y medio totalmente 100% demoníaco. Porque en Apocalipsis capítulo 13, verso 2 dice que Satanás le da todo su poder y su trono, su reino, para que el mismo Satanás viva dentro del anticristo. Y ese es el que va a gobernar. Por eso a los 3 últimos años de los 7 años de tribulación se le llama la gran tribulación. ¿Qué necesidad tienes de pasar todo eso? Que te quieran marcar con la marca de la bestia y hagan todo eso. Si ya se está abriendo el camino al anticristo. Cristo viene pronto. Al final de la prédica vamos a hacer la oración de fe para salvación. No imites al rico, imita a Lázaro. Sé obediente a Dios y entrégale tu corazón. Todos los creyentes que estemos en obediencia a Dios y a su palabra, podremos ser arrebatados. Que estemos caminando en los caminos del Señor fielmente. Que perseveremos hasta el final, porque nada inmundo entrará en el reino de los cielos. El rico no se fue al infierno por ser rico, y Lázaro no se fue al seno de Abraham por ser pobre, o sea, al paraíso. Tener dinero no es pecado, pero tener dinero y el amor al dinero sí es pecado. La ambición. Tener dinero y no amar a tu prójimo sí es pecado. El rico se fue al infierno por deleitarse en el pecado y no se arrepintió, y por tener un corazón lleno de inmundicia, por desobedecer a Dios y a sus mandamientos, por no tener misericordia de los pobres, como Lázaro. Por eso está ahí. Y esa historia la tuvo que contar nuestro Señor Jesucristo para que veamos lo que le pasa al humilde de corazón y al soberbio de corazón. Santo Dios. Lázaro no se fue al paraíso, al seno de Abraham, por ser pobre. Se fue al paraíso porque tenía un corazón que era recto delante de Dios, porque era obediente a Dios y a sus mandamientos. Y aún como estaba en llagas, nunca abandonó su fe en Dios y murió con Dios y en Dios. ¡Aleluya! Gloria a Dios. ¿Cómo estamos nosotros? El tema de hoy, ¿en dónde pasará la eternidad si mueres separado de Dios? ¿Tú te has puesto a pensar eso? ¿En dónde tú pasarás la eternidad
Porque si pasas la muerte física separada de Dios sin recibir a Cristo en tu vida como Señor y Salvador, la palabra de Dios dice que es el resultado es el infierno, como le dice como fue la ocasión y como está el rico en ese lugar. Estamos viviendo por gracia de Dios solamente. El tiempo se ha terminado. Muchas personas creen que Cristo no viene pronto. Cristo sí viene pronto. Y Cristo está ya en las nubes para arrebatar a su iglesia. Yo ahí tengo una prédica también en YouTube. Yo recuerdo que fue en julio. Miren, les voy a contar nada más un poquitito de esto de mi testimonio y les voy a contar otro poquito de otro testimonio de una hermana de la iglesia. Cristo ya está en las nubes. En la prédica yo ahí cuento, porque no voy a hacer larga la prédica de ahora. Esa prédica dice, el título, La tierra gime y Cristo viene ya. Y ahí fue cuando el Señor me dijo en sueño, ahí yo explico todo, que ya estaba en las nubes. Estamos viviendo ya por gracia de Dios, pero el fin de la gracia ya se está terminando. Y les cuento esto otro también rapidito. Está esa prédica ahí en YouTube, cuando dice él que Él ya está en las nubes. Y miren, Dios nos está hablando, porque Dios quiere que nadie se pierda, que todos vengan al conocimiento de la verdad. Amén. Y yo les cuento un poquito. Ayer estuve en la mañana con una hermana de un testimonio impactante. El testimonio de ella de verdad que está, pero grande. A mí me encantó. Estuvimos platicando, nos conocimos ayer. Y ayer estaba platicando con ella. Es una hermanita en Cristo. Tiene un testimonio que realmente está impresionante. Muchos no creen. A ella le dijo Cristo que ya estaba en las nubes. Y ella miró los 7 ángeles ya con las 7 trompetas, las que van a estar en juicio. Recuerden que al arrebatar Cristo a su iglesia, ahí también yo tengo todos esos videos. Están los videos ahí en Apocalipsis. Hay muchas prédicas que yo explico ahí, pero no es que yo soy el instrumento, pero es el Espíritu Santo quien me ha estado guiando siempre para hacer todo esto. Está la iglesia y la gran tribulación, el jinete del caballo blanco, la caída de Babilonia, las 5 coronas en el tribunal de Cristo, el juicio de los creyentes, el tribunal de Cristo, las 7 copas de la ira de Dios, las 7 últimas plagas, el cántico de los 144,000, las 2 bestias, la mujer y el dragón, el rapto de la iglesia, la 7ª trompeta, los 2 testigos, el juramento del ángel y el librito. Estamos invitados a la cena de las bodas del Cordero, la resurrección del cuerpo, viene tribulación y tú tendrás que luchar por tu vida, la época del anticristo. Hay como 4 videos, la 6ª trompeta, la 5ª trompeta, las 4 primeras trompetas, los 144,000 sellados, los 7 sellos. Ahí hay muchas, cielo nuevo, cielo tierra. Hay muchas prédicas en donde yo estoy explicando todo eso. Pero a esta hermanita en Cristo, el Señor la llevó al cielo y la llevó al infierno. Ella pudo ver y trae bien grabado todo lo que el Señor le dijo, y ella trae mensajes del cielo y mensajes de Dios que nos manda decir esto. Y todo esto, miren, no es por casualidad. Dios quiso que ella y yo nos contactáramos, estuvimos hablando de la palabra de Dios, de nuestro testimonio. A ella la llevó al infierno, ahí el Señor habla y manda mensajes, y posiblemente estamos orando para hacer un video a la voluntad de Dios, para estar hablando de la palabra de Dios, lo que ella tiene que contar,
porque es un testimonio impactante. Y Dios así lo quiso. Ayer nos entrevistamos, ayer estuvimos platicando de la palabra de Dios y Dios puso en mi corazón hacer todo esto. Y yo sé que viene de Dios porque esa prédica va a ser a la voluntad de Dios, y eso es hablando de los acontecimientos que se vienen, hablando de lo que Dios está haciendo. Y a ella se acuerda y dice: yo tengo bien la voz del Señor, con cómo está como de estruendo, una voz fuerte, y cómo hablaba, y a ella le mostró muchas cosas. A ella la sanó de una enfermedad que tenía, pero no voy a contar su testimonio. Entonces estamos orando para que todo se haga en el día que el Señor quiera, y tiene que ser, un video en vivo para la gloria y la honra de Dios. Y si ustedes creen en todo esto, oren por nosotras, por los que estemos ahí en el video, y que todo se haga a la voluntad de Dios, no a la mía, no a la de ella, y no a la de las demás personas, ni a la de nadie. Que todo se haga a la voluntad de Dios, porque yo sé que Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Aleluya, gloria a Dios. Así es que seguimos en Lucas capítulo 16, verso 26, dice: además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros, vosotros, de manera de que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Amén. El paraíso en donde estaba Abraham era en la parte, como lo dije, superior del Hades. Había una gran cima entre los dos lugares. Cima es un pozo muy profundo con una superficie de una gran profundidad, que nadie podía pasar de un lugar a otro, y viceversa, ni de arriba para abajo ni de abajo para arriba. Ya los que llegan al infierno ya no pueden salir. Por eso, si tú estás en pecado, no te preocupes, escucha la prédica, pero si tú tienes arrepentimiento y tú quieres salir de todos estos pecados que tú estés haciendo, estás arrepentido, Dios te va a perdonar, porque todavía no se acaba el tiempo de la gracia. Todavía no viene el Señor a arrebatar a su iglesia. Tenemos todavía la oportunidad. Gloria a Dios, aleluya. Los creyentes seguir reconciliándonos con el Señor, y los que no han venido a Cristo, venir a Cristo, y los que están tibios se pueden calentar. Los que están en pecado, dejen su pecado, arrepiéntanse para que tengan vida eterna con nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios, aleluya. Así es que nadie podía pasar de un lugar a otro. Después del sacrificio de Cristo en la cruz, cuando Cristo murió, descendió al corazón de la tierra. Lo dije también en la prédica, creo que fue la prédica pasada. Mateo capítulo 12, verso 40, lo profetizó nuestro Señor Jesús. Dijo: porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Cuando Cristo resucita, se llevó a Abraham y a Lázaro y a todos los que habían muerto en obediencia a Dios y a sus mandamientos. Se los llevó al paraíso. Ya en el Nuevo Testamento, Cristo vino a pagar la deuda que teníamos nosotros, que si Cristo no viene y no muere y no derrama su sangre en la cruz del Calvario, todos íbamos al infierno, porque fue la maldición por la desobediencia de Adán y Eva. Entonces, nuestro Señor Jesucristo se llevó, hagan de cuenta, el seno de Abraham con todas las almas. Se las llevó al paraíso, al tercer cielo, y todos están esperando ahora la resurrección del cuerpo que sucederá en el arrebatamiento, como dice en Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versos 16 y 17. Léanlo. Gloria a Dios, aleluya. Y Pablo dice en Efesios capítulo 4 verso 8, por lo cual dice: subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Amén. Ahora es el tiempo del arrepentimiento, pueblo de Dios, iglesia de Dios, amigos que nos escuchan, de recibir a Cristo en tu vida como Señor y Salvador. Mañana puede ser tarde. Dios te ama y Él quiere salvarte por medio de su Hijo Jesucristo. Cristo quiere que pases vida eterna con Él y no muerte eterna en el lago de fuego,
con todos los impíos y con el rico y con el falso profeta, el anticristo, Satanás, etcétera, y todos los demonios. Santo Dios, aleluya, gloria a Dios, Señor, aleluya, bendito Rey. Vamos a Lucas capítulo 16, verso 27 y 29. Dice, entonces en el 27, entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre. O sea, quería el rico que le enviara a Lázaro a la casa de su padre. Verso 28, porque tengo 5 hermanos para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Verso 29, y Abraham le dijo a Moisés y a los profetas, óiganlos, le dijo. Verso 29 lo voy a volver a repetir. Y Abraham le dijo al rico, a Moisés y a los profetas óiganlos. El rico le ruega a Abraham que envíe a Lázaro a la casa de su padre porque tiene 5 hermanos para que les testifiquen. ¿Y qué testimonio es lo que quiere el rico decir a sus hermanos? ¿Se han puesto a pensar? Porque él quiere que les vayan a testificar, a dar un testimonio. Dice, para que no vengan ellos también a este lugar. O sea, para no ir ahí al infierno, a donde estaba el rico. Él quería que les testificara que a él, o sea, al rico, que eso era lo que quería que les testificaran, que les dijeran, que a él lo sepultaron y su familia cree que descansa en paz. Creyó, pero así están muchas familias en la actualidad que mueren sin Cristo y dicen, ya murió, ya no está sufriendo, ya está descansando en paz. Recuerden que las almas y el espíritu son indestructibles. Siguen viviendo, sintiendo y todo, para vida eterna o para muerte eterna. Y el rico lo que quería era que les testificara que a él lo sepultaron, pero que él no descansaba en paz. Su familia creía que estaba descansando en paz. ¿Por qué? Porque tenían dinero y pensaban y muchos ricos piensan que con dinero pueden comprar todo, pero su salvación no la compran con dinero. Para nada. Si ustedes no vienen con el dador de la vida, no lo reciben como Señor y Salvador, pararán en el infierno como el rico. Y eso era lo que quería que les testificaran. Pero su alma, que les dijera, le dijera a sus hermanos, le dijeran, más bien querían que mandaran a Lázaro para que miraran que sí era verdad, pero ni aún así lo hubieran creído. Pero que su alma estaba en el Hades, o sea, en el infierno, y está en tormentos, que se arrepintieran de sus pecados, que se vuelvan a Dios y obedecieran a sus mandamientos. Eso era lo que él quería que hicieran ellos, lo que él no hizo, tal vez lo que él rechazó, porque sí le ha de haber llegado palabra de Dios. Eso es lógico. Aquí lo está diciendo Abraham, se lo está diciendo al rico, que tenían a Moisés y a los profetas que los oyeran. Porque si no lo hacen, pararán en el mismo lugar en donde está él. Eso era lo que quería que le dijera a su familia, a sus hermanos. Y Dios te está hablando a ti hoy. ¿Cuántos de nosotros tenemos familia? Familia que uno les predica, familia que dejen la idolatría, que si no van a parar en el infierno, pero no le creen a uno. No le creen a uno. Y palabra de Dios está llegando. Y Dios te está hablando a ti hoy, si tú no tienes a Cristo. Si no tienes a Cristo en tu vida, Dios te está hablando. Llegarás en donde está el rico, si tú no obedeces y no vienes a Cristo. Y todos los que no han creído en su palabra y todos los impíos, pecadores, desobedientes que se deleitan en el pecado y no quieren arrepentirse, llegarán al infierno. Y muchas personas son buenas, tienen buenos sentimientos, pero no son salvos.
porque nadie se salva por obras, para que nadie se gloríe. Nos salvamos entrando por la puerta de salvación que es Jesucristo. Tú puedes ser muy buena persona, pero Dios quiere que hoy tú escuches esta prédica, porque Él quiere salvarte. Puedes ser buena persona, estás haciendo buenas obras, ayudas a los pobres, haces de todo, pero te falta lo más importante, ser salvo, ser salva. Si tú no vienes a Cristo y no dejas tu idolatría o a quien la adores o el Dios que tengas, tú no puedes ser salvo. Y todos los que no son salvos se van al infierno. Y después estarán ante el juicio del gran trono blanco. Y de ahí serán lanzados al lago de fuego que arde con azufre. Y esta, como lo dije, es la muerte segunda. Y será por la eternidad. Santo Dios. Apocalipsis capítulo 20 versos 14 y 15. Abraham le dijo a Moisés y a los profetas, tienen todos, óiganlos. Y Dios te dice hoy, palabra de Dios te está llegando por medio de mis siervos. Óiganlos, crean y vengan al conocimiento de la verdad y sean salvos. La verdad es Cristo. Si tú no crees la verdad, no eres salvo. Porque si tú crees que Cristo murió por ti y que esa sangre, ahí fue cuando dio victoria a Satanás. Ahí fue cuando derrotó a Satanás. Porque muchos somos salvos. Porque muchos creímos en el sacrificio de Cristo. Y muchos creímos que el Señor nos sacó del lodo cenagoso, del mundo, de las garras de Satanás, del pecado, de las tinieblas para traernos a la luz de Cristo y con Cristo. ¿Pero no creen? Dice nuestro Señor Jesucristo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Ya les di la cita bíblica, Juan 14:6. Jesús es la única puerta de salvación. Juan capítulo 10, verso 9. Yo soy la puerta, el que por mí entrara será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. Amén. Todo aquel que entra por medio de Cristo es salvo. Tendrá vida eterna. Y vida eterna con Cristo. Con Cristo tienes todo lo que necesitas para ser liberado del pecado, de la culpa y de la condenación. Jesucristo es la única puerta de salvación y no hay ninguna otra puerta. Y en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hechos capítulo 4, verso 12. Búsquenlo y léanlo. La mayor necesidad de todo ser humano es salvarse del pecado y de la ira de Dios. Porque la ira de Dios vendrá para este mundo impío y esta necesidad se suple por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso los que predicamos sana doctrina, la Iglesia de Cristo, tenemos la gran responsabilidad de predicar el Evangelio completo, sin quitarle, sin cambiarle, sin agregarle algo de lo que no está escrito en las Sagradas Escrituras. No existen otros medios de salvación para nadie. De Jesucristo dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Hechos capítulo 10, verso 43. Y todos los creyentes fieles y verdaderos que hemos venido a Cristo, nosotros hemos creído. Hemos creído en el Señor. Gloria a Dios, aleluya. Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres. No hay ningún otro. No hay. No es María, no es José, no es Pablo, no es Pedro, no es Juan. No es ningún santo que se inventa el diablo. Primera de Timoteo capítulo 2 versos 5 y 6. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Amén. A Dios nos acercamos por medio de Jesucristo, confiando con fe en su muerte expiatoria para lavar los pecados y pidiendo misericordia para perdón de pecados, porque hay arrepentimiento. Y cuando oramos no se debe permitir, escuchen bien,
no se debe permitir que ninguna cosa, imagen creada por el hombre, tome el lugar de Cristo. Y todo lo que pidamos al Padre debe ser en el nombre de Jesús, su Hijo amado. Aleluya, gloria a Dios. Juan capítulo 14, verso 13 y 14. Dice en el verso 13, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Verso 14, si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Amén. Orar en el nombre de Jesucristo significa que Él contestará cualquier oración que Él mismo hubiera hecho al Padre. El poder de la oración no tiene límite cuando va dirigida a Jesús o al Padre en fe. No pidas a tus ídolos. Y si a ti tú dices que María te salvó de algo, que San Judas, que no sé qué tanto se inventa el diablo, no han sido ellos. Si a ti te han pasado cosas buenas cuando has estado enfermo, cuando estás en una necesidad, es porque Dios ha estado contigo, porque Dios quería que hoy, no en ese tiempo, te murieras, porque si no te ibas al infierno. Es porque hoy quiere que tú lo recibas a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Por si pasas la muerte física, entonces no te vayas al infierno, te vayas para vida eterna con el Señor. No crean que son sus santos y sus ídolos. Cuando una persona está atada a las tradiciones diabólicas, porque eso es diabólico, es porque vienen arrastrando maldiciones de generación en generación. Miren, lean en Éxodo capítulo 20, versos del 3 al 5. Y vamos a ver en Lucas capítulo 16, verso 30 al 31. Y dice en el 30, él entonces dijo, no padre, o sea el rico, no padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos se arrepentirán. Verso 31. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Santo Dios, aleluya. Y así es. Inventan cada cosa y dicen cada cosa que realmente ni ellos se creen lo que dicen. Pero eso se los pone el enemigo para que no crean la verdad de Dios. Hay muchos testimonios de personas, miren, así como le estaba pidiendo que fueran a testificar, que fueran, y que uno de entre los muertos fuera. Hay muchas personas, hay testimonios de personas que el Señor saca del satanismo, de la brujería, de la hechicería, del alcoholismo, de la prostitución, del adulterio, de la fornicación, del homosexualismo, del lesbianismo, etc. Y la gente incrédula no cree. No van a creer. Los incrédulos no entran al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque no creen la verdad de Dios, creen la mentira del diablo. Hay muchos testimonios que Dios levanta muertos y los lleva al cielo y al infierno, y nos manda mensajes, y no creen. Hay muchos testimonios de personas que el Señor sana de enfermedades, y ellos testifican, y no creen. No creen. Habemos personas que el Señor nos hace un llamado a predicar y nos saca de la idolatría, testificamos y no creen. El Señor nos habla audiblemente, oímos su voz como estruendo, como de trompeta, de mando. Lo testificamos y no creen. El infierno está lleno de millones de incrédulos. Como no creyeron, se murieron en pecado, sin arrepentimiento, y por eso están ahí. Pero tú estás vivo, tú estás viva. De ti depende en dónde vas a pasar la eternidad. Pero muchos no creen. No creen que hay paraíso y que hay infierno. No creen que los llevan al cielo y los llevan al infierno. No creen. No creen que hay vida eterna con Cristo y muerte eterna sin Cristo.
Santo Dios. Vamos a ver nada más algunos versículos del paraíso y del infierno. Segunda de Corintios capítulo 12, verso 2, habla el apóstol Pablo, dice: conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, también lo dije en la prédica pasada, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. Amén. Pablo se refiere a sí mismo como un hombre en Cristo que fue llevado al cielo para recibir revelaciones respecto al Evangelio de Cristo. Ese gran privilegio tuvo el apóstol Pablo. Fue al paraíso, fue capacitado por nuestro Señor Jesucristo. Aleluya, gloria a Dios. Otra cita bíblica, Lucas capítulo 24, verso 42 y 43. Dice en el 42, y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Verso 43. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Amén. El malhechor que estaba colgado junto a nuestro Señor Jesús cuando fue crucificado, se arrepintió. Se arrepintió. Y paraíso indica el cielo o la presencia de Dios. Él se arrepintió. Y nuestro Señor Jesucristo le dice: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Gloria a Dios. Qué lindo es el Señor. Qué misericordioso y qué amor tan grande tiene para con nosotros. Las palabras de Jesús enseñan que si una persona se arrepiente y muere, la persona tiene salvación y de inmediato va a la presencia de Cristo en el cielo, al paraíso, al tercer cielo. Les voy a dar más citas. Hechos capítulo 7, verso 59, Hechos capítulo 7, verso 55, Segunda de Corintios capítulo 5, verso 8, Filipenses capítulo 1, verso 23. Aleluya, gloria a Dios, aleluya, Señor, gracias, Padre. Gloria a Dios. Así como existe el paraíso, el cielo, llegar a la presencia de Dios, también existe el infierno y el lago de fuego. Vamos a ver qué dice Proverbios capítulo 23, verso 14. Dice: lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. Amén. Recuerden que el Seol es infierno, pero Seol es en hebreo. Y vamos a Mateo, otra cita bíblica sobre el infierno. Mateo capítulo 10, verso 28. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. El infierno es un lugar de tormento reservado para los desobedientes, ahí como estaba el rico, para los impíos. Y les doy otra cita, Marcos capítulo 9, verso 43 y 48. Para todos aquellos que no creen en la palabra de Dios y se deleitan en el pecado. Santo Dios. Hay infierno, créanlo. Hay que caminar en los caminos del Señor con temor y temblor. No de que nos dé miedo estar en el camino del Señor, que nos dé miedo desviarnos del camino del Señor. Mateo capítulo 5, verso 29. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Amén. Lo que Jesucristo quiere decir es que mires en ti cómo está tu corazón. De esto también va para mí. Esto es para todos. ¿Cómo miran tus ojos? Que no sea con codicia, con pecado. ¿Qué miran? ¿Cómo están tus pensamientos? ¿Cómo están las partes de tu cuerpo? ¿Cómo las usas? ¿Y tu cuerpo completo cómo está? ¿Cómo lo cuidas por dentro y por fuera? ¿Qué comes y cómo vistes? Si tus ojos miran a alguien con codicia, con malicia, en pecado, es mejor estar ciego o sin ojos para no pecar y entrar al reino de Dios, al paraíso. Aunque entremos ciegos y entremos de todo al paraíso y a la presencia de Dios, que es lo mismo, y no ir al infierno.
Eso es lo que trata de decir nuestro Señor Jesucristo. Si hemos recibido a Jesús como Señor y Salvador en nuestra vida, Dios nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y como hijos de Dios debemos vivir, separados del mundo y apartados para Cristo. Sentarnos a la mesa del Señor y no combinar y sentarnos también a la mesa de los demonios. No estar y decir soy cristiano, soy cristiana y luego te vayas al mundo, a las fiestas mundanas, donde hay música mundana, donde hay bebidas, donde hay cervezas, donde hay droga, donde hay todo. No eres cristiano, no eres cristiana. Vuélvete a morir para que nazcas de nuevo. ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Cómo está nuestro carácter? ¿Cómo está nuestra boca? Porque al ser nacido de nuevo, ya no hay malas palabras, ya no existe un carácter feo, ya no existe nada de eso. No somos perfectos, pero ya nada de eso existe. ¿Por qué? Porque hemos nacido del Espíritu de Dios. Ahora, si tú te analizas que todavía tienes muchas cosas, trabaja en ellas. Vuélvete a morir. Recibe a Cristo de nuevo, reconcíliate con el Señor y necesitas nacer de nuevo. Porque yo todavía escucho personas que dicen que son cristianas y muchos predican y todavía de su boca, por sus frutos los conoceremos, dice la palabra de Dios. No es mi culpa, yo los conozco así, yo sigo la palabra de Dios. Todavía salen malas palabras, palabras que no están de acuerdo a lo que un hijo de Dios necesita hablar. Yo soy perfecta, no soy perfecta, trato de vivir la palabra. De como era antes, yo he cambiado. Y todavía vamos a seguir cambiando más. Si realmente ponemos atención a la palabra del Señor, pero cambiar para tener vida eterna. Aleluya. Efesios capítulo 1, verso 13, dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Amén. Como sello, el Espíritu Santo se da a los creyentes por marca de propiedad de Dios. Dios marca al creyente como suyo. Segunda de Corintios capítulo 1, verso 22. Y todo creyente tenemos la evidencia que somos hijos de Dios. Todos los que no han recibido a Jesucristo en su vida, los que no han hecho la oración de fe para salvación, no son hijos de Dios. Solamente son creación y no se molesten conmigo. Esto dice la palabra de Dios. Juan capítulo 1, verso 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, o sea, poder de ser hechos hijos de Dios. Aleluya. Amén. ¿En dónde pasará la eternidad si mueres separado de Dios? ¿En dónde pasarás la eternidad si mueres separado de Dios? El no recibir a Cristo como Señor y Salvador en tu vida te separa de Dios. Y como resultado es infierno y lago de fuego. Muerte eterna. Y yo voy a hablar un poquito, una lista de los que rechazan a Cristo y van en camino a condenación, al infierno y al lago de fuego. Bueno, para generalizar, son todas las personas que realmente no han visto un cambio, que dicen, pues yo sí ya recibí a Cristo, pero todavía estás en el mundo. No te engañes, porque no te vas con Cristo. Nunca lo recibiste, porque si tu corazón te llevó otra vez al mundo, o no has dejado el mundo y sigues en lo mismo, y sigues y escuchas música mundana, muérete de nuevo, para que nazcas del Espíritu de Dios, vuelvas a nacer. Cuando digo muérete de nuevo es que vengas a Cristo, que te arrepientas, que le pidas perdón porque todavía tienes tiempo. Para que le entregues tu corazón, y Él que nos ve como radiografía, Él sabe lo que tienes en tu corazón, si hay arrepentimiento o no. Todos los que van en camino a condenación, al infierno y después al lago de fuego,
son todos los que no son hijos de Dios, no tienen la marca como propiedad de Dios, el sello en sus frentes del Espíritu Santo, todos los que no han recibido a Cristo como Señor y Salvador en su vida. Toda la creación de Dios no tienen a Cristo y no son hijos de Dios todavía, pero si lo recibes hoy, pasas a ser hijo de Dios. Y no lo tienen porque son creación y es porque no han recibido a Jesucristo en su vida, al dador que da la vida y la vida eterna. Porque cuando se recibe de corazón, cuando hay un arrepentimiento genuino y se recibe de corazón al Señor, el Señor trabaja en nosotros por medio de su Santo Espíritu. Yo cuando recibí a Cristo Jesús en mi vida, el Espíritu Santo entró en mí y Él fue quien me fue diciendo todo lo que tirara, lo que tenía ahí en mi casa. Todo lo que tenía que era de idolatría y era de donde me sacó el Señor. Todo lo tiré. Porque el Espíritu Santo te va guiando y porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Filipenses 4:13. Entonces todo el que no ha venido a Cristo no es hijo de Dios, es creación de Dios. Si se muere se va al infierno. Yo estoy diciendo la verdad. No son propiedad de Dios, no están marcados como propiedad de Dios. Pero hoy Dios te está hablando por medio de su palabra. Y solamente te digo que hay dos caminos, el cielo, que es el paraíso, y el infierno. Y como no han nacido del Espíritu Santo, no pueden ver el reino de Dios. Les doy una cita bíblica, Juan capítulo 3, verso 3. No podrán ver el reino de Dios toda la humanidad que ha rechazado al Cordero Santo, quien es nuestro Señor Jesucristo, porque no han sido lavados con la sangre de nuestro Cordero Santo. Pero hoy tu vida puede cambiar si vienes a Cristo, porque Dios no quiere la muerte para el impío. El camino de Dios es justo y Él te habla hoy por medio de su palabra. Ezequiel capítulo 33, verso 11. Diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos, porque moriréis, oh casa de Israel. Dios quiere que todos se vuelvan a Él, en busca de la salvación por medio de su Hijo Jesucristo, para que no mueran en sus pecados. Primera de Timoteo capítulo 2 verso 4, segunda de Pedro capítulo 3 verso 9, en Juan capítulo 3 verso 17. Aleluya, Señor, gloria a Dios. Y ustedes pueden decir, eso se lo decía en el Antiguo Testamento a Israel. Recuerden que nosotros somos también el pueblo de Dios de los gentiles. La iglesia de Dios, ahí entramos, somos los gentiles. Y como somos hijos de Dios, pertenecemos ahí también. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Es una gran bendición. Miren, el Señor cómo nos cuida, cómo nos bendice, cómo nos habla. La comunión que tenemos con el Señor. Aleluya, Señor, Padre eterno de la gloria. Hoy en la mañana yo todavía no terminaba la prédica, yo todavía no la terminaba. Hoy me tenía que ir a la iglesia, al culto. Pues ya casi me iba, lo bueno que todavía tenía tiempo y si no de todas maneras obedezco. Y me dijo el Señor, de verdad que ya estaba agarrando yo mi Biblia y todo y me dijo el Señor, anota esto, y es parte de lo que les he dicho. Por eso yo les digo, fueron como 10 minutos que todavía me quedé aquí, de todo lo que me iba diciendo el Señor que yo les hablara. Yo escucho mis prédicas, yo tomé nota, yo escucho mis prédicas. Las vuelvo a escuchar porque el Espíritu Santo así me lo dice. Y hay cosas en donde yo digo, yo no sabía esto. Porque el Señor habla por medio de sus instrumentos, de sus vasijas. Y es el Espíritu Santo quien nos está hablando por medio de su palabra a todos. Y yo me incluyo también. Proverbios capítulo 15, verso 24. El camino de la vida es hacia arriba, al entendido,
para apartarse del Seol abajo. Recuerden, lo vuelvo a repetir, el Seol es el infierno, pero es en hebreo. Hades es el infierno, pero es en griego. Y el infierno pues es en castellano. Pero el infierno y el lago de fuego son diferentes. En el lago de fuego todavía nadie lo estrena y no sabemos en dónde está. El infierno está en el centro de la tierra, dice la palabra de Dios. Los entendidos aquí en Proverbios capítulo 15, verso 24. Los entendidos, los que creen, irán al lugar de arriba, al cielo. Eso es lo que está diciendo aquí. Después de la muerte física. Es para vida eterna con el Señor. Y evitarán el infierno y el lago de fuego que arde con azufre, que es la muerte eterna, con el anticristo, el falso profeta, Satanás, sus demonios y todos los desobedientes, todos los impíos. El tema de hoy, ¿en dónde pasará la eternidad si mueres separado de Dios? ¿Ya lo hablamos? Si es antes del arrebatamiento, muerte física, antes del milenio. Miren, ahí están todas las prédicas, todo lo de Apocalipsis, que ya mero terminamos. Yo iba a seguir con la prédica, la Nueva Jerusalén, pero el Señor me dio este tema. Estuve como 2 días pidiendo al Señor y no alcanzaba a distinguir qué prédica me decía. La Nueva Jerusalén o esta, y esta fue la prédica que me dio. Me dio los versículos y Él es quien me guía. Por eso cuando yo digo tenemos las prédicas ahí, no es que sean mis prédicas, yo he sido el instrumento, pero es el Espíritu. Cuando yo digo tenemos es porque el Espíritu Santo está conmigo, porque yo tengo comunión con Dios por medio del Espíritu Santo. Aleluya, gloria a Dios. Bueno, pues para todas las personas que no han recibido a Cristo, vamos a hacer la oración de fe para salvación. Pero vamos a dar gracias por esta prédica, hacemos la oración de fe para salvación y oro por ustedes. Para todas las personas que quieren ser hijos de Dios, que se quieren ir en el rapto, miren, el rapto el arrebatamiento lo estamos esperando. Pero no tenemos la vida segura. Podemos pasar la muerte física, una bala perdida, un accidente de carro, un tropezón hasta en la propia casa. No sabemos, tenemos que estar preparados en todo. Ahora ustedes, si están en pecado, no se preocupen. Si tú te arrepientes de todo corazón, el Señor te perdona, no importa la situación de pecado que tú tengas. Ven a Cristo, que con Cristo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo podemos. Y cuando somos hijos de Dios, el Señor tiene un cuidado especial para nosotros. Nada nos falta, porque todo lo provee Él. Todo lo provee. Yo no estoy hablando de riquezas, porque la mayor riqueza es la salvación del alma. Yo estoy hablando de la salvación del alma. Yo estoy hablando de la palabra de Dios. Yo estoy hablando de la bendición que tenemos de cada día que amanecemos y amanecemos dando gracias al Señor. Las riquezas, esas se van a desaparecer. Y si tú tienes millones en el banco, se te van a desaparecer cuando te quedes en la gran tribulación. Porque en la gran tribulación, el anticristo, o sea, Satanás dentro del personaje del anticristo, te va a querer marcar. O te marcas y pasas a ser de la propiedad de Satanás, y si no te dejas marcar, te van a cortar la cabeza, te van a degollar. Recuerden que ya les di versículos, el apóstol Juan los vio en Apocalipsis. En el libro que Apocalipsis fue revelado al apóstol Juan. Cuando dice el Señor, y estos son los decapitados que murieron por la palabra mía, los que no se dejaron marcar, van a ser atormentados por el mismo Satanás y sus ministros. ¿Y en dónde quedaron tus millones? Si tienes 2 o 3 trabajos y no te da tiempo ni para ir a la iglesia, no te da tiempo ni para estudiar la Biblia. La mayor riqueza que un ser humano, un hijo de Dios puede tener es la salvación del alma. Que seamos arrebatados y que tengamos vida eterna con nuestro Señor Jesucristo.
¿De qué te preocupas de todo lo que hay aquí? Todo esto se va a desaparecer. La tierra está maldita. La tierra gime de tanto pecado. Entonces todo esto va a desaparecer. Nos vamos con Cristo. Así es que para todo el que ha decidido seguir a Cristo, cargue su cruz y sígalo. Eso quiere decir que dejes todo lo que idolatrabas, porque idolatría es todo lo que pones antes que a Dios. El trabajo, el dinero, la casa, lo que tú pongas antes que a Dios, eso es idolatría. Tú puedes idolatrar a tu propia esposa, a tu propio esposo, a tus hijos o los hijos a los padres, a todo lo que pongas antes que a Dios. Y Dios tiene que ser primero en nuestra vida. Queremos bendición para nuestros hijos, primero es Dios, para poder amar a nuestros hijos. Aleluya, gloria a Dios. Entonces, para todo el que va a hacer la oración de fe para salvación, hoy va a pasar de creación a ser hijo de Dios. Aleluya. Pero vamos a dar gracias por la bendita palabra del Señor. Señor, te damos gracias por tu palabra. Padre eterno de la gloria, gracias por tu bendita misericordia, porque sabemos que tu palabra eres tú mismo y tú nos has hablado, Señor. Tú has hablado a través de esta sierva, Señor, que te sirve, Señor, con todo su corazón, a través de este instrumento, Señor. Y yo te pido perdón si hablé algo, Señor, que no haya tenido que hablar, pero puede ser un error, Señor, porque apostasía no la hay y tú sabes mi corazón. Padre, gracias porque tu palabra nos ha llegado a cada uno de nosotros y gracias te doy por el ramillete, Señor, de almas que tú has preparado en esta hora, Señor, en este tiempo, que tú has preparado con tu palabra, con tu Santo Espíritu, Señor, y que han llegado al corazón de estas personas que no te han recibido como Señor y Salvador. Este ramillete de almas, Señor, que tú has ganado para tu reino, Señor, gracias te damos, Padre, porque tú nos has hablado a todos, Señor, a todos, Padre, nos has hablado y tu palabra, Señor, nos levanta, nos fortalece, nos salva, Señor. Tu palabra nos da vida y vida en abundancia, vida eterna. Gracias te damos por esta prédica, Señor, por esta palabra y bendícela, Señor, cuando llegue a YouTube, cuando llegue a las personas, Señor, que tu Santo Espíritu esté redarguyendo en cada uno de sus corazones, Padre. Y que todas las almas que escuchen esta prédica y no sean salvas, Señor, que hagan esta oración que vamos a hacer ahorita, porque las prédicas se van, Señor, pasando, se van compartiendo y las pueden ver en diferente horario, pero Señor, que todas estas almas que van a recibir a Cristo como Señor y Salvador en su vida, Padre, que todas estas almas las guardes, Señor, para tu gloria y honra. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, mi Padre Celestial, por tu palabra, por todo lo que has hecho en nosotros. Gracias, Padre, gracias, Hijo y gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén. Y para todos los que van a hacer la oración de fe para salvación, yo la voy a ir haciendo, ustedes van repitiendo y hago una oración por ustedes y damos por terminada esta prédica, para la gloria y la honra y la alabanza del Señor. Amén. Padre, aquí estoy ante tu divina presencia. Reconozco que soy pecador o pecadora. Hoy me arrepiento de todo pecado que he cometido. Te pido perdón porque te he ofendido tu gloria y he ofendido a mi prójimo también. Yo sé que puedo ser salvo por medio de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, tu Hijo amado, porque sé que tú nos amas, Señor. Señor Jesús, como dice tu palabra en Romanos capítulo 10, versos 9 y 10, yo confieso con mi boca que eres mi Señor y Salvador en mi vida. Yo creo en mi corazón que Dios Padre te levantó de entre los muertos, que vives y estás sentado a la diestra del Padre. Hoy me consagro a ti, Señor Jesús, y te entrego mi vida para poder tener vida eterna. Hoy prometo separarme del mundo y apartarme para ti solamente. Yo quiero vivir una vida en obediencia a ti y a tus mandamientos, para tener vida eterna.
Yo quiero caminar en luz y no en tinieblas. Te pido, Señor Jesús, que cuando me llames a tu presencia, yo pueda encontrar mi nombre escrito en el libro de la vida. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Gracias Padre, gracias Hijo y gracias Espíritu Santo de Dios. Y hay gozo en el cielo por tan solo un pecador que se arrepiente. Lucas capítulo 15, verso 10. Dice, así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Amén. Y pues todos que hicieron la oración de fe para salvación, como dice en Juan capítulo 1, verso 12, a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre les dio potestad, o sea, poder de ser hechos hijos de Dios. Amén. Padre eterno de la gloria, Señor Dios todopoderoso, Señor soberano, yo te pido, Señor, con todo mi corazón, que cubras con la sangre de Cristo Jesús, Señor, a todas estas almas, este ramillete de almas que tú has ganado para tu reino por medio de tu palabra, Señor. Que los guíes, Señor, a una iglesia, a cada uno a iglesias en donde puedan ser edificados, que no den un paso atrás, Señor. Ayúdalos, Señor, bendícelos, Señor, que perseveren hasta el final, Señor, para ser salvos, porque te estamos esperando, Padre eterno de la gloria, te estamos esperando, nuestro Rey de reyes y Señor de señores, que vengas a arrebatar a tu iglesia. Gracias, Señor, te doy por todas estas almas, cubiertas con la sangre de Cristo están en todo momento. Señor, bendícelas, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, y que perseveren hasta el final. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén. Bendiciones para todos y para sus familias también. Que Dios les los llene de bendiciones en gran manera, y preparémonos para la venida de Cristo, esperando el arrebatamiento. Gloria a Dios, aleluya. Amén.